Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos. En este video vamos a hablar sobre la generación de videos. Para esto nos vamos primero a 3D, o sea en este icono, y hay una herramienta que te sirve para mover el 3D de la forma que tú quieras, que es esta de acá, Rotate Mode 3D. Le damos clic y si se dan cuenta, se mueve de la forma que uno gusta. Lo puedes mover para la derecha, izquierda, lo puedes ver de esta forma, de la otra, y le damos un poco de zoom con la ruedita del mouse y vamos a generar la cámara 1. Para generar la cámara 1, que va a ser la que te va a grabar desde esta perspectiva, nos vamos a la camarita que está acá y le ponemos agregar y le ponemos como nombre cámara 1. Le ponemos el check y ya te agregó la cámara 1 en esta perspectiva. Ahora, yo lo que voy a hacer para este ejemplo es agregar 3 cámaras. Ya agregué la cámara 1 y le voy a agregar 2 cámaras más. A la primera cámara le he llamado cámara 1. Ahora vamos a agregar la cámara 2 desde esta perspectiva, para que los vehículos en la cámara 2, cuando el video salga, se van a ver desde esta perspectiva, en la cámara 2. Entonces voy nuevamente a la camarita, pongo Add y le pongo cámara 2. Y lo agrego con el check. Y ya está. La cámara 2 se ha agregado con esta perspectiva. Ahora nos alejamos un poquito y para esta perspectiva, o mejor dicho, en esta perspectiva, le vamos a agregar lo que es la cámara 3 y hacemos el mismo procedimiento. Ponemos agregar y le llamamos cámara 3. Lo agregamos. Ahora, para cambiar los tiempos de las cámaras, nos tenemos que ir a Presentation, Storyboards, y lo que tenemos que hacer acá en esta cajita que se llama Storyboards es agregar una cámara, que digamos es la cámara general, la que va a hacer la grabación de todo el video. Y después en esta cámara le agregamos cada una de las 3 cámaras que tienen diferentes perspectivas. Primero vamos a agregar la cámara 1. Hemos agregado la cámara 1 y le damos como nombre cámara 1, igualito a como le llamé a la perspectiva. Esta es la cámara y lo que había creado anteriormente era la perspectiva de la cámara. Ahora estoy creando la cámara 1 que le estoy dando el mismo nombre. Lo ponemos que comience en el segundo 100, por ejemplo, y le damos un tiempo de 20 segundos. Y como se dan cuenta, acá sale, como yo les decía, perspectiva, pero acá le llaman camera position o posición de cámara, y le vamos a agregar la cámara con posición o perspectiva cámara 1. Y lo demás le dejamos exactamente igual. Y acá se ha creado la cámara 1 con perspectiva o con posición de cámara 1, la perspectiva de la cámara 1. Ahora le agregamos la cámara 2, que también le vamos a llamar cámara 2, y automáticamente el tiempo desde donde inicia la cámara 2 es 120. ¿Por qué? Porque la cámara 1 iniciaba en el segundo 100 y tenía 20 segundos de duración. Entonces 100 más 20, 120. Entonces la cámara 2 automáticamente el programa te dice que inicia en el segundo 120. Y también le damos un tiempo de 20 segundos, al igual que la cámara 1. Y le señalamos la posición de la cámara 2. La cámara se llama cámara 2 y su posición, o sea su perspectiva, es la cámara 2, que se llaman idénticos. Y le damos OK. Y finalmente agregamos la cámara 3. Comienza en el segundo 140 porque la cámara 2 inicia en el segundo 120, como lo pueden ver acá, y termina 20 segundos después. 120 más 20, 140. En el segundo 140 es donde inicia la cámara 3. Y también le damos un tiempo de duración de 20 segundos.
y le asignamos la posición cámara 3, que se llama igualito. Es decir, hemos creado las 3 cámaras y le hemos agregado la posición o perspectiva de cada una de las cámaras. Al principio creé las perspectivas y ahora he creado las cámaras con sus respectivas posiciones o perspectivas. Y le damos OK. Ahora, para que el programa pueda grabar las cámaras, tienes que irte a Presentation y tienes que darle clic a este botón, Record Abyss. Con esto le estás diciendo al programa que cuando empiece la corrida, las cámaras se activen, por así decirlo. O sea, el programa empiece a grabar. Y simplemente lo que hacemos es cerrar esta cajita. Y con esto hemos concluido el video número 9. En el siguiente video veremos la obtención de resultados, todo lo que implica obtener los resultados.